No nos queda otra que hacer lo nuestro, lo que nos convoca, digamos, y tratar de terminar el tema 13 hoy, empezar el tema 14. Pero antes de terminar el tema 13, siempre empezamos repasando lo que vimos en la clase pasada. Y la pregunta de todos los días es, ¿se acuerdan qué es lo que vimos en la clase pasada? Yo no, porque no vi. Y si existe, no vi, no vi el video. Mal, Matías. Muy mal, sí, ¿verdad? ¿Juan Cruz ha visto el video? Bien, Juan Cruz. Juan Cruz ve los videos. Es que sabe que pasé una charla muy dura con un ingeniero. Y ya cuando terminaba la charla, ya no tenía ganas de nada, digamos. ¿Te dejó desmotivado? Totalmente. Totalmente. Bueno. No sabe la pelea que tenía que buscar ahí. Bueno, después me cuentan en el recreo. Me cuentan qué ingeniero, qué pelea, qué tema, todo. Digamos. Lo que vimos en la clase pasada, empezamos viendo algunas métricas que sirven para ver cómo diseñamos sistemas de entrada-salida. Y vimos que la métrica más importante es performance, que hay varias maneras de medirla, pero que en este tema, en estos temas, como son tan amplios los dispositivos, tan amplia la variedad de tipo y todo lo demás, no es tan fácil medir la performance. Entonces no es tan útil siempre medir performance y no es tan importante siempre medir solamente performance, sino que entran otras variables también en juego, como son la escalabilidad, que es la posibilidad de cuán fácil se amplía el sistema el día de mañana, la tolerancia a fallos, para ver cuán resistente es, cuán robusto es el sistema cuando se rompa algo y pueda seguir funcionando, la confiabilidad, que tiene que ver con digamos, la calidad de la fabricación de cada uno de los dispositivos, para ver cuán probable es que realmente se rompa, y la disponibilidad, que es parecida a la tolerancia a fallos, en el sentido de que a pesar de que se rompa algo, pueda seguir estando disponible y pueda seguir funcionando. ¿Estamos? Entonces, cuando uno evalúa sistemas de entrada-salida, estas otras métricas también son importantes. Porque uno dice, bueno, de vuelta, depende de la escala con la que uno lo mira. Si uno está trabajando un sistema embebido con un procesador en el cual se le rompe la fuente, que es parte de entrada-salida, y bueno, ya está, se rompió y no hay más, no hay vuelta que darle. O sea, es un elemento crítico para el dispositivo. Pero si ustedes están en una granja de servidores, de 100 servidores, se les rompe una y se espera que la granja siga funcionando. Quizás, bueno, una fuente de un rack, no sé qué cosa, hay que cambiarla. Y pues durante un momento van a bajar la carga de trabajo, van a bajar el tiempo de respuesta, algo bajarán, pero deberán cambiarla en un tiempo razonable y el sistema globalmente seguirá funcionando. Porque si no después salen en los diarios, ¿se entiende? Y nadie quiere salir en los diarios. Google se ha caído, OpenAI no anda, y cuando justo están en el parcial y tienen que rendir, y ay, no está caído ChatGPT, una desgracia. Claro, entonces eso no tiene que pasar. ¿Está claro? ¿Cómo medimos la performance? Bueno, siempre productividad y tiempo de respuesta. La productividad también se mide como ancho de banda, bytes transferidos por segundo, o sea, tareas por unidad de tiempo. La latencia es siempre segundos, cuán rápido se hace la tarea. Sin embargo, lo que vimos que acá hay un compromiso entre las dos. ¿Por qué? Porque lo que normalmente conviene es que si acá aumentamos la productividad, nos perjudica la latencia. Y si disminuimos la latencia, que la queremos baja, en general nos afecta la productividad. Entonces, acá sí hay un compromiso que por suerte no es lineal, pero la idea o se apunta como óptimo, en principio, que en general los dispositivos estén ocupados o estén trabajando a un 60, 70%, 80%, por ahí en ese rango de la productividad máxima. ¿Estamos? Por supuesto que habrá casos en los cuales ustedes quieran aumentar la productividad y casos en los que quieran reducir la latencia, pero en general se mueven en ese rango. Bueno, lo que les dije recién, o sea, va a haber, según el tipo de computador, según el uso, van a haber distintas características y combinaciones de las métricas para evaluar qué es lo que conviene en cada caso.
Después empezamos a ver un ejemplo, discos magnéticos. ¿Por qué los mostré como ejemplo los discos magnéticos? Porque son el nivel más bajo de la jerarquía de memorias con la cual ustedes vienen renegando desde hace 3 semanas más o menos, en general. Entonces ya este es el último nivel, el nivel inferior, el que no tiene nadie abajo, porque es persistente. ¿Qué es lo que vimos? Además de un montón de características constructivas, lo importante es que el tiempo medio de acceso a memoria de un disco está compuesto de 4 partes. El tiempo de SIC, que era el tiempo en el que el brazo mecánico se mueve para ubicar el cabezal sobre la pista deseada, la pista que contiene el sector que queremos leer. Eso es un desplazamiento radial, o sea, desde el centro del disco hacia las pistas internas, hacia las pistas externas, o por ahí y viceversa, que demora hasta que ustedes se posicionen y se ubican, demora un cierto tiempo. Una vez que está posicionado el cabezal de lectura-escritura en la pista correcta, hay que esperar que el disco gire y se ubique debajo de, o sea, que ubique el sector que uno quiera leer debajo del cabezal, para que efectivamente se lo lea. Eso tiene otro tiempo de demora. Luego, una vez que está posicionado el cabezal sobre el sector que uno quiere leer, se transfiere. Y después el retardo del controlador siempre son algunas cuestiones electrónicas que puede haber en el medio, porque va complejizándose cada vez más los discos. Entonces son esos 4 tiempos. Sin embargo, de esos 4 tiempos, lo que vimos es que el SIC y la latencia son órdenes de magnitud más grandes que los otros 2. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hacían? Que en performance, la performance de los discos no es que sea mala, pero comparada con todos los otros que venimos viendo, con los cachés, que son rapidísimos, con el procesador, que es rapidísimo, esto es una tortuga renga subida en medio de un caracol, ¿no? O sea, es órdenes, muchos órdenes de magnitud más lenta. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que una de las cosas que se puede hacer es decir, bueno, ya que la transferencia es rápida y todo esto es lento, pongamos varios discos y los accedamos en paralelo para aumentar productividad. No vamos a disminuir la latencia, pero en la misma latencia o en casi la misma latencia vamos a tratar de hacer muchas transferencias simultáneas. ¿Se entiende? Y de esa manera es donde surge la idea que les comenté de RAID, poner múltiples discos, que además después le agregan el tema de redundancia, y eso lo hace popular y hoy en día se usa un montón. En todo lo que son, cuando tienen que poner más de un disco, en general se usa algún esquema de RAID por redundancia porque sirve para proteger los datos, digamos, para que si se les rompe algo, ustedes no pierdan los datos, que es importante. Luego vimos los discos SSD, que son basados en memoria flash. ¿Cuál es la gran ventaja de los discos SSD? Con respecto a los discos magnéticos. ¿De uno? No entendí. Son más rápidos, tienen mejor performance, son 1000 veces más rápidos, entre 100 y 1000 veces más rápido. O sea, de vuelta, al hablar de 2 o 3 órdenes de magnitud, hacen que la diferencia de tiempo sea notoria para nosotros los seres humanos, que somos el factor más lento de toda la escala, digamos, comparada con estas máquinas. Entonces tienen mucha mejor performance. Entonces, si cualquier comparación de performance entre discos magnéticos y discos SSD no tiene sentido, ¿estamos? Porque de vuelta están 100 o 1000 veces más rápido. ¿Está claro? Sin embargo, por las características constructivas, llamémosle, de las memorias flash, tienen un problema. Y el problema es que la cantidad de escrituras es limitada. Entonces ustedes saben de entrada, cuando compran una memoria SD, un pendrive, un disco SSD, saben que tiene una vida útil, una cantidad de escrituras limitada. Que ustedes dicen, bueno, pero yo a la larga me va a durar 4 o 5 años y me alcanza. ¿Estamos? Pero a la larga saben que no es una cuestión para que perdure por el resto de sus días, por decirlo así.
Lo que un disco es bastante más probable que dure. Y sobre todo si compran 2 o 3 discos y los ponen en RAID, se olvidan del tema. ¿Se entiende? Por la redundancia. En cambio en estos no. Esa limitación en la cantidad de escrituras es lo que se conoce como endurance, resistencia, duración capaz. Entonces, si los comparan a los dos, los discos de estado sólido versus los discos magnéticos, los SD tienen mucha mejor performance, son más caros, sin embargo vimos que, o les mostré que en principio se va achicando esa diferencia de costo por byte. Entonces quizás en 2, 5 años por ahí cuesten lo mismo y uno diga ya no tenga ningún sentido comprar discos magnéticos. Sin embargo también les mostré que tiene sentido comprar los discos magnéticos justamente por la limitación de la cantidad de escrituras. Entonces, y porque además se producen muchísimos datos y esos datos hay que almacenarlos. Entonces todavía sigue siendo rentable y barato que el último nivel de almacenamiento sean los discos más baratos. Cuando eso deje de ser así, vemos. Pero por ahora es así y por ahora va a seguir siendo durante los próximos años. Realmente el costo por byte es significativo. Costo por byte y capacidad. O sea, ¿se acuerdan que les conté, por ejemplo, de que se están planteando discos de estado sólido, discos magnéticos? Para el año que viene, en principio, van a salir los más nuevos, discos de 100 teras. Y todavía discos de estado sólido de 100 teras no hay. Y no va a haber. Entonces, capaz que si ustedes necesitan una granja de servidores y tienen que poner, ¿cuánto? No sé, un exabyte de memoria, de disco, de almacenamiento, conviene comprar discos de eso, porque van a necesitar menos espacio, menos racks, menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Pero de vuelta, es una cuestión de capacidad y de costo, no es una cuestión de performance, porque ahí pierden por lejos. ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces nos quedan unas pocas diapositivas de este tema, donde les quiero contar algunas tendencias actuales y futuras sobre este tema de entrada-salida. Que hoy en día se sabe y se conoce que hay una brecha de performance entre lo que es la memoria principal y entrada-salida. Porque uno dice, bueno, los discos magnéticos son 1.000.000 de veces más lentos. Los discos de estado sólido son 1000 veces más rápidos que los discos magnéticos. Entonces, ¿eso qué nos deja? Una brecha de que los discos de estado sólido, que son rápidos, los que con la computadora andan en una bala, son 1000 veces más lentos que la memoria. ¿Se entiende? O 100 o 1000 veces más lento que la memoria. Y eso es una brecha de performance. Entonces, resulta que además van surgiendo nuevas aplicaciones, como por ejemplo, todo lo que es las cuestiones de Machine Learning, de inteligencia artificial, ChatGPT y todas las redes generativas, hay cuestiones de computación científica. En general, muchas veces esas están limitadas por entrada-salida. No sé si ustedes saben o hasta qué punto saben inteligencia artificial. No entiendo por qué la risa, digamos. No hablo de la materia, uno puede leer y saber de inteligencia artificial sin tener que ver la materia, ¿eh? Pueden ser autodidactas. La cuestión es que, por ejemplo, para cargar ChatGPT requiere billones de parámetros. Y son directamente números que hay que cargarlos en memoria y para que el procesador los procese. ¿Estamos? Y el tema es que son un montón, pero un montón, son miles de millones. Y todos ocupan espacio y hay que cargarlos. Entonces hay que traerlos. ¿Y dónde están? Y obviamente en algún lado están en disco. Y cuando hay que traerlos, en general, los datos son procesados mucho más rápido de lo que se los traen. Entonces el cuello de botella, en muchos casos, no siempre, está en entrada-salida. Porque hay que traer los datos para recién poder procesarlos. Entonces hay mucha gente que a nivel mundial está investigando
temas de entrada-salida. No solamente por los discos, no solamente por las memorias, sino se está haciendo muchas cosas referidas al subsistema de entrada-salida. Por ejemplo, tratar de hablar de operaciones de entrada-salida, las IOPS, y estas están, así como había las millones de instrucciones o instrucciones de punto flotante que se ejecutaban, ahora son operaciones de entrada-salida que se pueden hacer por segundo. Y esto ya creo que Microsoft saca las nuevas computadoras hace un mes, directamente preguntando cuántas operaciones de entrada-salida pueden hacer. De entrada-salida, ¿no? Hay muchas investigaciones en nuevos métodos de almacenamiento. Buscan, en vez de hacer discos magnéticos de estado sólido, quieren hacer almacenamiento con fibra de vidrio o con moléculas de ADN. Desconozco, no están dentro de mi ámbito, pero ¿qué es lo que se busca? Siempre mayor capacidad, para que sea mayor capacidad en menos espacio, mayor duración, para no tener los problemas de los estados sólidos, y menor costo por byte. O sea, los parámetros son los mismos. ¿Estamos? Entonces hay que ver cómo podemos hacer para tratar de tener más grande, que dure más y más barata. Y en general también se dice que la evolución de una tecnología suele mejorar el ancho de banda, o sea, mejorar la productividad. Cuando ustedes dicen, me voy a comprar la nueva memoria que sale la DDR5, y yo tenía antes mi DDR4, y esa es una mejora de la tecnología de una memoria. En general lo que están mejorando es ancho de banda, no latencia. Están haciendo que transmita, están mejorando productividad, mejoran más bytes por segundo. Dicen, me voy a comprar el nuevo disco, ese que sale con, ahora los discos vienen con, ya no son los conectores SATA, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, y ahora vienen directamente M2 para conectarlo en PCI Express. ¿Estamos? ¿Qué es lo que mejora? Productividad, no latencia. ¿Está claro? Lo que mejoran la latencia son nuevas tecnologías. Cuando hay, salió el disco de estado sólido en vez del disco magnético, no es una mejora, es una tecnología nueva. Entonces ahí hay un cambio radical en la latencia. ¿Se entiende? No es una evolución, es una cosa totalmente distinta. Entonces por eso se espera que cuando haya nuevas tecnologías así raras, eso van a decir, mirá, ahora hay un cambio, y un cambio notorio en lo que es latencia. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que está más nuevo hoy en día? No son los discos de estado sólido, sino que son las memorias RAM no volátiles. ¿Alguno escuchó hablar de memorias RAM no volátiles? Más o menos, fíjense, esa es una especie de cómo va evolucionando la tecnología. Y teníamos al principio, acá, los discos mecánicos, que tenían, no sé si se llega a ver, pero tenían una gran capacidad, una gran latencia, o sea, un gran tiempo de respuesta, y una productividad más bien baja, y que se conectaban mediante bases SATA o bases, ese Serial SCSI, no sé si ustedes lo han visto, pero han visto un disco magnético conectado por un cable SATA. ¿Todos conocen los cables SATA? Cable finito rojo. Bien. Después la tecnología, digamos, mejoró y salieron los discos de estado sólido que tienen una capacidad más chica, normalmente que esto, una latencia más baja que esto y una productividad más alta, porque son mejores, también conectados por un bus SATA, pero ya eran más chiquititos, más bonitos, más rápidos. ¿Y qué empezaron a salir después? Volvieron a salir los SSD, pero ya conectados no con el bus SATA, sino con PCI Express, que les comentaba recién. ¿Los vieron alguna vez? Ya son plaquitas. Entonces ya no tienen forma de disco, digamos. Más como una memoria. Parecen más como una memoria. Entonces son unas placas que las conectan al bus. ¿Y qué ganan? Tienen la misma capacidad, o sea, no ganan capacidad con esto, sino que ganan latencia y ganan productividad.
porque son más rápidos. Y después hay gente que está empezando a decir, che, y si, ya que son placas, ¿por qué no las empezamos a tunear y empezamos a hacer cosas electrónicas? Con electrónica, ley de Moore, y somos buenos, y está todo rápido. Y empiezan a surgir cosas como estas que le llaman SCM. ¿Qué es SCM? Storage Class Memory. ¿Sí? O memorias NVMe también. O memorias PMEM, les llaman así. ¿Qué son? Son memorias RAM no volátiles. O tratan de ser memorias RAM no volátiles. Son memorias RAM, o parecidas a RAM, pero de almacenamiento. En el ¿cuál es la idea? RAM persistente, que ustedes quitan la alimentación y no pierden los datos. Entonces, está bueno, ¿no? Porque las RAM pierden los datos. Entonces esa es la idea de que sean no volátil o persistentes. Son nombres, todos nombres distintos para hablar de lo mismo. ¿Cuál es el chiste? Bueno, acá ya les comenté, las primeras se conectan al bus PCI Express o eventualmente directamente conectadas a los bus de memoria, a los bus DDR. Depende cuál sea. ¿Cómo se las suele hacer estas memorias NVMe? En general se pone lo que es la memoria RAM común, la DDR que ustedes conocen, que se conectan en módulos DIMM. ¿Saben lo que es DIMM? Que ¿vieron alguna vez un chip de memoria? Que viene con chip de los dos lados. Eso significa DIMM. La idea es que además aprovechan un lado y el otro, como ya cada vez pueden poner más, más grandes los chips de memoria RAM para ocupar menos chips o cosas así, lo que pueden hacer es en el mismo espacio poner chips de memoria RAM y chips de estado sólido, de memoria flash. Entonces ponen RAM y flash juntos. Entonces cuando detectan que están por apagar o que están por sacar la alimentación, copian lo que está en los chips de memoria RAM a la memoria flash. Y lo escriben ahí nomás cuando sacan la alimentación. Entonces después cuando le ponen la alimentación, copian lo que está en la memoria flash a la memoria RAM. Y de esa manera persisten. Es una especie de truco. Sí, bueno, pero ya tenés la ventaja de que es la RAM. Entonces la idea es le van buscando la vuelta. ¿No es ideal? No es ideal, pero va queriendo. ¿Se entiende? ¿Qué capacidades más o menos? Y la idea es que sea la mitad de una RAM común. Entonces, si vos tenés hoy en día un chip de 16 GB de RAM, por ejemplo, podrás tener 8 GB de RAM persistente. Es decir, zafa. Porque 8 GB, un disco de 8 GB es poquito. ¿Se entiende? O sea, no hace falta tener 8 GB de un disco, no es nada, un disco cuando tiene 500 GB. Entonces se puede poner 8 GB de flash con 8 GB de RAM. ¿Se entiende más o menos la idea? No es tan simple, tampoco, ¿no? Porque si no todo el mundo lo haría. Pero por ahí va. Eso es lo que más o menos les quiero contar. ¿Qué es lo que pasa con estas RAM no volátiles? Tienen una serie de problemas. Las RAM no volátiles requieren nuevos modelos de programación. ¿Qué me refiero con nuevos modelos de programación? Hay que repensar todo cómo funciona. ¿Por qué? Porque normalmente es ¿quién hace los accesos a la memoria no volátil? ¿Quién hace los accesos a la memoria persistente? Sí, por hardware, más o menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la memoria persistente hoy en día? Los discos, ya sea magnético o de estado sólido. ¿Quién hace el acceso a los discos persistentes? Matías, fuerte. El sistema operativo. Porque son parte del subsistema de entrada-salida. ¿Estamos? Que es lo que vimos en el tema. Entonces los hace, ¿por qué? Porque son lentos. Entonces, ¿quién los hace? El sistema operativo. Pero si ustedes ponen memoria persistente al nivel de la RAM, ¿ya tiene que hacerlo el sistema operativo o no? Qué buena pregunta. ¿Se entiende la cuestión? O sea, ahora, ¿ya eso es entrada-salida o no es entrada-salida? ¿Es lento o no es lento? ¿Ya tengo tiempo para que lo haga el sistema operativo o no? Entonces,
todas las cuestiones que cómo nos manejamos ahora, con todos ustedes manejan el sistema operativo, todo el software de base y todas esas cosas que ustedes apretan unos botoncitos y se hacen mágicamente, todas esas hay que replantearlas. Entonces requiere una nueva forma de pensar cómo queremos que sea la computación, que se está haciendo. O sea, no es que hay gente que está investigando y haciendo mucho para ver cómo es la mejor manera de hacer esto. Que lo haga un poquito el sistema operativo, un poquito el hardware. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Estamos? Porque venimos con 50 años de hacer las cosas de una manera y esto nos mueve un poco el piso. Entonces no hay todavía una manera de cómo se hace. ¿Estamos? Este nuevo modelo de programación, estas nuevas capacidades nos generan casos de uso que todavía ni se sabe para qué los queremos. O sea, qué cosas podemos hacer, no sabemos. Porque lo primero que uno piensa es, bueno, vamos a acelerar lo que podemos hacer ahora. Pero al acelerar lo que podemos hacer ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Se entiende? Y todavía ni siquiera nos damos cuenta, digamos. Ya la idea es que había una brecha, hay una brecha actual entre memoria, entrada, salida, y con este tipo de cosas ya esa brecha se rompe, se achica. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos 50 años de hacer más o menos con dispositivos que eran lentos. Bueno, si ahora ya no lo son, ¿cómo cambia? Y pues eso puede generar nuevos cuellos de botella que ya pueden estar en el sistema operativo, en los protocolos de comunicación, no en lo que es hardware. Y hay que hacer todo un ecosistema nuevo para que esto funcione. Nuevo hardware, nuevo software, nuevos estándares, nuevas plataformas. Nosotros estamos acostumbrados a lo que conocemos. Esto nos mueve todo el piso. Pero representan el mayor avance tecnológico de los últimos 50 años. Y faltan varios años más hasta que realmente veamos cómo las podemos explotar, valen la pena o no, etc. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo contar. ¿Conocen o escucharon hablar de las memorias Optane de Intel? Lucas dice que sí, Matías dice que no. ¿Los demás? Intel anunció en 2015, vamos a hacer un nuevo memoria persistente, que va a ser la maravilla. Y va a funcionar de esta manera tan ideal como les estoy contando yo. Y la sacaron en 2019, la hicieron realidad, y en el 2022 la dieron de baja. Eran un avance, unas memorias totalmente diferentes que cerraban la brecha entre la DRAM y la flash. Eran 100 veces más rápidas que la flash, 10 veces más lenta que la RAM. A la larga, y tenían 1000 veces más escrituras que la flash. O sea, estaban buenísimas. No anduvieron. Así de simple. ¿Por qué? Porque eran más lentas que las RAM. Entonces, si son más lentas. Bueno, pero son persistentes. Son más lentas. No me sirve. La gente no las compró. O sea, más allá de que eran buenísimas, la gente dice, no, son más lentas. No vale la pena, digamos. ¿Para qué voy a comprar algo que es más caro? Porque es más lento. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué es persistente? No me sirve. Yo quiero velocidad. Y dice, bueno, pero es persistente como la flash. No, pues son más baratas. Ah, pero son más lentas las flash. Pero son persistentes. O sea, la gente no quiso esto, digamos. O sea, si quería persistencia, compraba los discos estos sólidos, que eran más baratos. ¿Estamos? A pesar de que sean más lentos. Y si quería que sea rápido, compraba la RAM. Porque era más rápida. Y usaba RAM y discos de estado sólido en vez de estas cosas que era una mezcla de los dos. Entonces no las vendieron a nadie, las dieron de baja. ¿Estamos? Entonces, conclusión de esto, ¿cuál es la conclusión de esto? No necesariamente una nueva tecnología, porque la tecnología era buenísima, ¿estamos? Pero no tiene mercado. Entonces yo ahora les hablo de que hay tecnologías que se vienen, que pueden estar buenísimas, y capaz que no las vemos nunca. ¿Se entiende? Entonces, porque hay que ver si realmente se venden o no. Además, bueno, estas sí o sí estaban sí o sí con esos procesadores,
no pudieron despegarse, no eran compatibles con otras cosas, no la compró nadie. Entonces Intel ahora dice que va a hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa dice? CXL. ¿Alguien escuchó alguna vez esas siglas? Lucas, que soy el que siempre contesta que sí. Esta no. ¿Qué es CXL? Un bus. O sea, no es parte de entrada-salida. Pero no lo vamos a ver, no les voy a contar mucho ahora, les voy a contar un poquito ahora y un poquito el tema siguiente que creo que va a ser la clase que viene, no hoy. ¿Cuál es la idea de este bus? Que a partir de la versión 2 del 2020 acceden a lo que es un memory pooling, o sea, un pool de memorias. ¿Qué es lo que permite? Que un procesador pueda acceder a módulos de RAM que están conectados en otros procesadores. Entonces dicen, interesante, pero sin aumentar la latencia. Esa es la clave. Entonces, ahí tengo un dibujito. Hoy en día, digamos, es que un procesador se conecta con todos los módulos de RAM que puede. ¿Está claro? La idea es que después este procesador se conecte con ciertos módulos de RAM y se conecte a través de este bus CXL con un montón de otras memorias, RAM, flash o la que sea, que estén conectadas en otros procesadores, porque esto a la larga ya es un bus que puede estar conectado con otros lados. Entonces, un procesador puede acceder a la RAM de otro procesador y de esa manera ampliar su RAM disponible. ¿Se entiende? Entonces va a ser como la RAM y un poquito más lenta. Pero va a ser como la Optane, no va a ser 10 veces más lenta, va a ser apenita más lenta. O esto es lo que prometen estos tipos. Y además, como ya es un bus y puedes conectarle cualquier cosa, puedes conectar otros tipos de memoria y de esa manera lograr persistencia también. ¿Se entiende? Y que al cargarlo en la RAM de otro, vos puedas poner mucha RAM y accederla mucho más fácil que con las velocidades que vos tengas en tu motherboard. Digamos. De esa manera se puede ampliar un montón la capacidad. ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a ver un poquito más el tema siguiente, pero por lo menos la idea, díganme si tienen alguna duda. Digamos. ¿Y qué es lo que plantea la gente que está haciendo esto? Plantea una jerarquía de memoria así. Y este dibujito me gusta, por eso lo pongo, digamos. Pero más allá de me gusta, ¿por qué? Porque todas las veces que les mostré, que creo que fue, no sé si en el primero o segundo día de clase, les mostré una jerarquía de memoria. Y les mostré una pirámide. Y les mostré una pirámide diciendo, el procesador está arriba y hay niveles. Y no les mostré ni cuántos ni qué son, simplemente que el que está más arriba es más rápido, el que está más abajo es más grande y más lento. Bueno, acá ya casi que podemos ver más o menos todos los niveles. Y tenemos los registros, que demoran, cuánto demoran, los cachés, 1, 2 y varios, depende, pueden tener hasta 3 niveles de caché, la memoria principal, todos están conectados directamente al procesador. Lo que busca esta gente es meter estas memorias conectadas a través de bases CXL ahí en el medio. Fíjense que tenemos los discos magnéticos acá, los discos de estado sólido acá, son los más bajos. Entonces, estas 3 niveles del medio son las memorias no volátiles, la memoria a través de CXL, otras memorias que no sé bien qué serán, pero la idea es que son niveles intermedios en la jerarquía. ¿Por qué? Porque la brecha entre esto y esto es parecida a la brecha entre esto y esto. ¿Se entiende? Entonces, si poníamos cachés para achicar la brecha entre procesador y memoria, hace falta algo para achicar la brecha entre memoria y estos de abajo. Entonces, hay mucha gente tratando de ver cómo achicamos esto.
y muchas tecnologías, que como les digo, en el 2015 anunciaron Optane, decían, Optane, Optane, salió en el 2019, 4 años después, y después 3 años después se dijeron no funcionó. Entonces ahora dicen, CXL, CXL, que la están recién poniendo en algunas cosas, algunas, por supuesto, siempre esto empieza, lo pone primero Google, después Amazon, después Meta, y después vemos si funciona o no funciona. Para nosotros esto no sé si nos llegará algún día. Pero va la idea. Y después, entre 10 años, cuando dé arquitectura, diré esto tampoco funcionó. O sí, veremos. Pero lo que les quiero contar ahora, o sea, la moraleja de toda esta historia es que las tecnologías van cambiando, la brecha existe y hay que ver cómo la achicamos. Que es lo mismo que hicimos con Caché. Para finalizar, hay una más, Ultra RAM, que esto es research, esto es investigación. O sea, no hay ni un producto todavía, pero la gente esta publicó un artículo científico en el año 2022, no está en producción, donde dicen que pueden hacer una tecnología no volátil, una memoria no volátil, con la velocidad, la eficiencia y la endurance de una RAM. O sea, pueden hacer una RAM no volátil, 4000 veces mayor endurance que una flash. O sea que dura aproximadamente 1000 años. Chao, infinito. Y tiene una latencia 10 veces menor que una de RAM. O sea, como un caché. Y tiene 100 veces la eficiencia energética de una de RAM, 1000 veces la eficiencia de una flash. O sea, consume nada de energía. Este rompe la brecha realmente entre memoria principal y entrada salida. Acá podemos poner todo lo que es, con esta memoria, todo lo que sea memoria principal. Bueno, la idea es achicar la cantidad de niveles y se puede, por ejemplo, el objetivo es tener 1 terabyte de RAM y se acabó. Y que sea tanto memoria primaria y almacenamiento. O sea, no es que van a tener RAM y disco. Van a tener 1 tera de RAM y no hace falta nada más. ¿Está bien? Primer posible problema, porque ni siquiera, como no está en producción, no se sabe todavía con los problemas. Primer posible problema, nadie dijo cuánto puede salir esto, digamos. Entonces, no hay, porque como no está en producción, no hay idea de costo. Por supuesto, después si soluciona la brecha, pero sale $1.000.000, y no es solución tampoco, digamos. Y el segundo problema es si a la verdad dicen que va a ser menor que la RAM, 10 veces menor, pero a la larga es, si no es igual o más rápida que la de RAM, no la va a comprar la gente. ¿Estamos? Entonces, cuando salga, veremos si es humo o no. ¿Ya? ¿Estamos? Y esto hay que simplemente esperar y tener paciencia. Es un ejemplo de que hay gente que está investigando. ¿Preguntas? Pero, ¿cuál es la diferencia de tecnología? Tipo, ¿por qué no rápido? Ni idea. Ni idea. Si querés, buscá ahí, buscá en Google Ultra RAM, Paper, y vas a encontrar cómo la hacen. Lo digo a buscar, que ha dicho paper, digamos. Bueno, paper, artículo científico. Bueno. Y bueno, o sea, vamos de vuelta. Esto es lo último de lo último. Esto es como lo que se habla de computación cuántica. ¿Escucharon hablar de computación cuántica? Sí. Bueno, todavía siguen siendo investigaciones. ¿Estamos? Que prometen, dicen que van a romper contraseñas y todo lo demás. Bueno, cuando veamos una en la calle, vemos. Esto está en papel y lápiz. Todavía. ¿Entendés? ¿Cuál es la técnica? No sé. Te la debo. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda el resumen. ¿Qué vemos en este tema? El que se encarga de manejar todo el subsistema de entrada-salida es el sistema operativo. ¿Por qué? Porque en general son tan altas las latencias, por un lado, y tan diversos los dispositivos que no lo puede hacer únicamente el procesador. ¿Cómo maneja el sistema operativo? Hay 3 tipos de comunicaciones. El sistema operativo envía comandos a través de
entrada-salida mapeada en memoria. Lo más fácil es que sea mapeado en memoria. Más fácil y más útil por esquema de protecciones heredada de memoria virtual. Los dispositivos se conectan mediante interrupciones, no porque sea mejor ni más rápido, sino porque son totalmente infrecuentes e inesperados cuando va a ocurrir las interrupciones, digamos, o cuando van a necesitar transferir los datos. Y para transferir los datos a memoria, lo mejor es que no lo haga el procesador, entonces nos ayudamos en un acceso directo a memoria, que es un controlador DMA que se encarga de hacer la transferencia. Los dispositivos de entrada-salida son múltiples, muy diferentes entre sí, y aunque siempre es importante la performance, es muy difícil de medirla, entran también en cuenta otros factores: escalabilidad, tolerancia a fallos, confiabilidad, disponibilidad. La performance se mide en base a los mismos dos parámetros que venimos viendo desde el comienzo de clases: productividad, latencia. La productividad es ancho de banda, la latencia es tiempo de respuesta. Hay un compromiso entre ambas. Las métricas van a depender de qué sea el uso que se le quiera dar al subsistema de entrada-salida. Los discos magnéticos son un ejemplo. Los tres componentes principales, bueno, son cuatro, pero seek time, latencia, tiempo de transferencia y el cable controlador. Los otros dos son, o sea, seek time y latencia son mucho más grandes, se usan múltiples discos y todo esto que vimos al comienzo, digamos. Con estas tecnologías hay muchas promesas, muchas expectativas y por ahora no hay realidades. Uno siempre tiene que ir mirando qué es lo que va a pasar a futuro para tratar de formar el hoy. Bueno, si no hay más preguntas. No hay agradecimiento. No están atentos, me parece bien. No hay agradecimiento porque ya la verdad estos temas han cambiado mucho, digamos, entonces hay pocas cosas tomadas de otros lados. Digamos. Vino el lunes. ¿Ah, sí? Sí. Estaban en clase ustedes, pero bueno. Hacemos el break ahora y igual, estamos temprano, digamos, pero hacemos el break ahora y después arrancamos con el otro tema. Che, qué rara la que se reinició. Ya vamos a ver qué hacemos con los videos, si hacemos un video, dos videos, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, como ustedes dicen, será problema de los que no vinieron. Tema nuevo, bases de interconexión. Tema 14, que nos sirve para ya ir cerrando los temas extra, esto que tienen que ver con jerarquía de memoria de entrada-salida y esto con entrada-salida. Están vinculados, ya habrán visto que cerramos el tema anterior, digamos, con algo de ejemplo de un bus, que vamos a ver en el tema siguiente, y ya estos tres son distintos. Entonces esto nos termina de cerrar lo que es la organización de cómo es una computadora, digamos. Venimos bien con el cronograma, venimos re bien con el cronograma, no sé cómo vienen ustedes con la materia, pero venimos bastante tranquilos, digamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver qué es un bus, cuál es la idea de un bus, que calculo que alguna noción deben tener, características esenciales, clasificación, topologías, que no sé si tendrán idea o no, ya me van a comentar un poco. Vamos a ver un montón de conexiones fuera del procesador, que son bases paralelos, bases seriales. Vamos a ver cómo va evolucionando eso también con la tecnología, con el paso del tiempo, desde lo más básico hasta lo que es un System on a Chip. ¿Saben lo que es la sigla de System on a Chip? ¿Alguno lo escuchó? Lucas, mueve la manito, más o menos. Vamos a ver las conexiones on-chip dentro del procesador, conexiones de gran escala y siempre tendencias. Acá hay un par de secciones del libro que yo les recomiendo que lean, que no las van a leer, pero yo igual lo voy a seguir recomendando. Es el mismo chiste que hago cada vez que empiezo un tema nuevo. Bueno, pero ya por lo menos es algo, digamos. Pero
segunda mitad del primer cuatrimestre. Digo. Y a modo de repaso, tenemos la computadora, el mismo dibujito que venimos viendo desde primeras clases. Ya hemos hablado sobre procesador, camino de datos, control, sistema de memoria, sistema de entrada-salida. ¿Qué es lo que nos queda ver ahora? El global, el cómo se conectan todas esas partes. ¿Estamos? Para ver lo que vendría a ser, digamos, la cajita, digamos, más o menos una cosa así. Que son todos los caminitos que hay entre los distintos componentes. Y vamos a hacer otra diapositiva de repaso también del esquemita que les mostré en el tema anterior. ¿Se acuerdan de este dibujito? En el cual estaba conectados componentes, procesador, caché, memoria, los distintos dispositivos de entrada-salida y que les mostré que eran distintos, que había una gran variedad, todos conectados a uno o más bases. La idea es que en el tema anterior vimos aspectos globales de entrada-salida, ejemplos de dispositivos, y la idea vamos a ver ahora en este tema cómo los conectamos. ¿Está claro más o menos el contexto? Bueno, para arrancar, en general siempre arrancaba con, bueno, ¿qué es un bus? Pero desde, no sé si el año pasado o anteaño pasado, empecé con esta otra diapositiva de evolución, porque yo les conté, o creo que les conté, cuando les mostré este dibujito en el tema anterior, que les dije que este dibujito es mentira. ¿Estamos? O sea, ¿se acuerdan? Y eso era una de las tantas mentiras que les dije y les voy a seguir diciendo lo que queda de la materia. Digamos. Pero por lo menos les digo que es mentira. Porque esto era así en una época. Entonces, hubo una época donde los procesadores se conectaban a los dispositivos mediante bases. ¿Estamos? La mayoría de esos bases estaban ubicados en lo que se conoce como motherboard, un término que ustedes deben conocer, porque es la placa madre que junta todos los dispositivos que se conectan. Entonces era la placa en la cual ustedes, todos los dispositivos, incluido el procesador, conectaban todo a la motherboard. Los controladores en general estaban en los dispositivos o eventualmente estaban en la motherboard. Pero tenía que estar el controlador, la parte de hardware por lo menos, en alguno de los dos. Y el sistema operativo tenía que tener el driver para poder reconocer y manejar cada dispositivo, que eso sigue funcionando, pero así como funcionaban las cosas en una época. Bueno, ya no es más así. Ahora la idea es que con el avance de la ley de Moore, el avance de la tecnología, de que cada vez podemos poner más transistores en la misma área y podemos hacer cada vez las cosas más chiquitas y podemos poner cada vez más cosas en el mismo lugar, ahora ya los bases ya no están donde estaban antes. Los controladores ya no están donde estaban antes, se van moviendo. Entonces los controladores que antes estaban en el dispositivo pasaron a estar en la motherboard. Cuando dejaron de estar en la motherboard, pasaron a estar en un chip que estaba en la motherboard, pasaron a estar en un chip que estaba en la motherboard, pasaron a estar en el procesador. Y se van moviendo de lugar. Entonces los bases que antes eran pistas de cobre, pasaron a ser pistas de silicio, por decirlo de algún modo, que en realidad no son pistas. ¿No? Y la idea es que todo se va moviendo. Y hoy en día, todo esto, o mucho de este esquema, que no es completamente, pero mucho de ese esquema está todo metido adentro del procesador. Entonces, lo que hoy en día es un procesador, en realidad es toda una cosa de esta. No tan así, pero por ahí va, digamos. Entonces, cuando ustedes compran hoy en día un procesador de Intel, un procesador de AMD, o bien compran una computadora de Apple con un procesador Apple Silicon, en general ya tienen más cosas que un procesador. O sea, no están comprando un procesador, están comprando lo que se conoce como un microprocesador, pero en realidad tiene microprocesador adentro, más controladores, más bases, más todo un sistema.
Es como una computadora dentro de un chip. ¿Está claro? ¿O eso sabían eso o no? ¿O tenían alguna idea? Entonces, en cierto modo, los procesadores, los chips de los procesadores actuales son tan complejos que es como que los procesadores tienen una motherboard dentro del chip. Y la motherboard hoy en día cada vez tiene menos funciones. La única función que tiene básicamente es lograr hacer que eso tenga conectores, porque si no, no tengo cómo enchufarlo. ¿No? Por supuesto. Y por eso se pueden hacer motherboards más pequeñas. ¿Y saben cuáles son las motherboards más pequeñas? Los teléfonos, por ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál? Los relojes, está bien, pero sí, esos ya son sistemas más embebidos, pero una Raspberry Pi. ¿Conocen la Raspberry Pi? ¿Por qué se hizo popular? Porque dijo, es una computadora que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Una single board computer. ¿Conocen el término? Una computadora de una sola placa. Porque ya no tienen que conectar nada, ya tienen todo y conectan el monitor, conectan el teclado, la fuente y ya está. ¿Cuál es la diferencia con el Arduino? Que el Arduino es más chiquito. Pero hay Arduinos que son más grandes después, digamos. El Arduino Nano es más chico. Sí, por eso. En general el Arduino, pero también, la idea es la misma. La idea general es la misma. O sea, ya empiezan a, ya una motherboard, ya no tiene por qué ser una cosa de este tamaño. ¿Se entiende? Una cosa, no tiene por qué una computadora ser así. O sea, ustedes piensan en la computadora y dicen, ah, bueno, eso. Bueno, pero después tiene una notebook, ah, pero es otro tipo. Es el mismo tipo. ¿Se entiende? Entonces después, ¿por qué no puedo poner un Linux en una cosa así chiquitita? Sí se puede. ¿Entendés? Y eso es lo que está pasando, digamos. O sea, se va achicando todo. Pero bueno, más allá de esta pantallazo general, vamos por el principio. Y el principio es, ¿qué es un bus? En inglés, yo traducí que era como un cable. ¿Como un cable? Algo así es. Bueno, vaya, aprende inglés, digamos. Yo le dije, ahí aparece el cable, digamos, en el diccionario. ¿En el diccionario aparece como cable? Sí, algo así, digamos. Comprate otro diccionario, digamos. No, era el de ellos. También sería como colectivo. Colectivo sí, eso sí, seguro. Bueno, me lo he puesto mal. Un bus es un bondi, digamos. El ómnibus, el colectivo ese es un bus, eso seguro, digamos. No, yo le dejé como vas porque dijo que si eran términos que se usaban, todavía como... ¿Qué es un bus? Un bus no es un cable, pero es un colectivo. ¿Estamos? A la larga es un conjunto, dentro de lo que es computación, se conoce un bus como un conjunto de cables que se usa para conectar múltiples dispositivos. Nosotros venimos utilizando y venimos hablando de sistemas con micro, ustedes vienen, conectan esto a través de un bus. ¿Estamos? Y era una manera de conectar todos con un mismo cable, básicamente. O con unos mismos cables. Pero más allá de eso, un bus es una herramienta. A mí me sirve la idea en arquitectura, lo que vemos, no la parte eléctrica, no ponemos cables de cobre en un protoboard, pero lo vemos como una herramienta de la arquitectura. ¿Para qué? Para manejar sistemas complejos. Cuando ustedes tienen que conectar cosas, en general, lo primero que piensan, o lo primero que se les puede ocurrir es conectarlos mediante un tipo de bus, porque es la forma de conexión, la forma de manejar complejidad. Y, de vuelta, un bus no es solamente un conjunto de cables, no es, como les dije recién, cablecitos en una protoboard, sino que en general un bus está definido por varias capas. Y de vuelta, las capas también son una manera que nos encanta a los ingenieros de manejar complejidad y abstracción. Entonces, ¿qué es lo que tiene un bus? Un bus usualmente tiene protocolo de transacciones. Transacciones es cómo se van a manejar los intercambios de información en ese bus. ¿Quién va a mandar? ¿Cómo va a mandar? Son un montón de reglas y parámetros para ver cómo se va a mover la información en ese bus. Creo que algo de protocolos ya han visto. ¿Puede ser?
en materias como, por ejemplo, fundamentos de redes. ¿Estamos? No voy a entrar en detalle, por ahora, algunas cositas las voy a ir tocando, pero han visto. Un bus también define especificaciones de señales, especificaciones de tiempo. O sea, un bus suele tener retardo, suele decir cierta señal. Si yo te pongo cierta señal activa durante tanto tiempo, esto es un 1 o esto es un 0. Así diferencio yo un valor de otro, por niveles, por intensidades, por duraciones. Depende del bus, depende del protocolo. Pero hay que especificarlo sí o sí a ese tipo de cosas. Obviamente hay que especificar los cables también. Los cables y realmente cómo son las conexiones, cómo son los lugares por donde se van a transmitir los impulsos eléctricos. Hay que especificar niveles de tensión. Hay que especificar impedancias y un montón de cosas que ustedes han visto en materias como electrónica 1 o electrónica, o ¿cómo se llama que están viendo ahora? Fundamentos de telecomunicaciones. Porque a la larga estos son comunicaciones, quieren conectar múltiples dispositivos para conectarlos. ¿Estamos? Entonces esas cosas alguien las tiene que especificar. Y por último también un bus define características físicas y características mecánicas, que son los conectores, realmente cómo se enchufa. Entonces ustedes me pueden dar ejemplos de bases que ustedes conozcan y usen. SATA, bien. USB, otro. HDMI. ¿Estamos? Todos tienen cables diferentes. ¿Ustedes han visto un cable SATA? ¿Han tocado un cable SATA que mencionó Camilo alguna vez? ¿Cómo es? Rojo y chato. Me alcanza. ¿Estamos? ¿Han tocado un cable HDMI? ¿Es rojo? No. ¿Es chato? No. Son tonteras. ¿Estamos? Pero ustedes, yo les muestro los cables y ustedes saben cuál es un cable HDMI y cuál es un cable SATA. Esos son este tipo de cosas. ¿Estamos? La ficha no es la misma. Ustedes conocen todos los cables USB y conocen un cable HDMI, han tratado de conectar un puerto HDMI o un cable HDMI en un puerto USB. Seguro que sí, porque cuando están con el televisor y están así de atrás, con el televisor conectado atrás, no entra. Porque no era el conector, obviamente. Digamos. Entonces, esas son características mecánicas. Todo eso alguien lo tiene que especificar. ¿Estamos? Y eso es un bus. Hay distintos tipos. Pero está entendido más o menos la idea. Ahora, cuando se especifica, básicamente todas estas capas que son, fíjense, van hablando, esto es software, básicamente, esto es hardware, esto es mecánico, a nivel de qué tamaño tiene, o sea, es físico y mecánico, eléctrico, hay un montón de distintas capas, pero a la larga hay un montón de características que sí me interesa que ustedes sepan que un bus tiene. ¿Estamos? Y esas características que para mí son esenciales, que es importante que como ingenieros sepan, son las siguientes. Primero, ese protocolo de comunicaciones con el cual el bus usa para poder hacer las transferencias de sus transacciones, eso en general son protocolos que son estándar. Y eso es muy importante a nivel arquitectura. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa el nivel de arquitectura? Porque la arquitectura me interesa a nivel organización. Y a nivel de organización yo quiero que el protocolo sea estándar, porque que sea estándar me garantiza que es compatible. Me garantiza compatibilidad. O sea, yo sé que si yo me compro un dispositivo que es HDMI, yo sé que lo puede conectar. Porque el dispositivo es compatible con el protocolo HDMI, entonces yo compro un cable, lo enchufo y veo. Y se acabó. Y no tengo idea cómo funciona, pero veo. ¿Se entiende? Ustedes compran una cosa, es compatible con USB, compran el cable, lo enchufan y anda. Hace lo que tiene que hacer. ¿Estamos? En cambio, si ustedes tienen que diseñar un protocolo, o tienen que hacer una cosa, este es un protocolo que no sé, pero no es USB, ya no tienen cómo conectarlo, no tienen los cables,
no saben si anda bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la compatibilidad es muy importante. Y la compatibilidad que provee un estándar. ¿Tá? Porque además, recuerden, dispositivos de entrada-salida, ¿cuántos hay? Muchísimos. Y son todos distintos. Entonces la idea es que sean, que yo ponga el dispositivo que ponga, fabrique el dispositivo que fabrique, tiene que ser compatible. Y para eso me tengo que basar en un estándar. ¿Sí o sí? ¿Se entiende la idea? Por otra parte, el hecho de basar en un protocolo estándar me aseguro que eso sea efectivo. ¿Qué significa que sea efectivo? Que las transacciones realmente se realicen, que la cosa funcione. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sé que hay un montón de otra gente que lo usa y anda bien, un montón de gente que lo ha estudiado y anda bien. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, yo al apoyarme en la estandarización de un protocolo, yo sé que eso funciona. Y además, funciona, no solamente funciona, sino que funciona bien. Hace lo que tiene que hacer, ya sea en productividad o en latencia, según la métrica correspondiente al bus. Entonces es muy importante que todos los buses sean estándares. Por eso ustedes conocen USB, conocen HDMI, conocen SATA. ¿Estamos? Wi-Fi, también un protocolo. ¿Estamos? ¿Preguntas? Otra cosa muy importante que tienen los buses es que en general se organizan de manera jerárquica. ¿Qué es la organización jerárquica? La jerarquía es otra característica que nos encanta a los ingenieros para manejar complejidad, manejar abstracción. Lo vimos con la jerarquía de memoria y ustedes también lo deben estar viendo con ingeniería de software. ¿Estamos? Entonces, la jerarquía nos permite conectar diversos buses para obtener las mejores características de cada uno. ¿Cómo conectamos los buses entre sí? Mediante lo que se conoce como puentes. En inglés, bridges. O sea, cuando hay que hacer una interfaz entre un bus y otro, conectamos un puente. ¿No? ¿Por qué queremos una estructura jerárquica? Porque nos mejora la eficiencia. Hacemos que los dispositivos más rápidos vayan por los buses más rápidos. Y los dispositivos más lentos vayan por buses más lentos. ¿Estamos? Y que eventualmente los dispositivos más lentos, las transferencias más lentas, las juntamos todas y recién cuando tenemos muchas las pasamos al bus más rápido. A través de un puente. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Porque normalmente esto es, si mezclamos los más lentos con los más rápidos, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Van a pasar cuello de botella. Si ustedes ponen un auto lento a andar en una autopista, ¿qué genera? Que todo no se lo puede pasar, entonces van todos atrás de ese. ¿Cómo van todos? Lento. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes conectan algo lento a una cosa rápida, va lento. Entonces, la idea es que por el carril rápido, vayan los rápidos. Y por el carril lento, vayan los lentos. ¿Se entiende? Además, ¿qué permite la organización jerárquica? Permite que las transferencias se hagan simultáneas. Al tener varios bases de organización jerárquica, yo puedo transferir una cosa por un lado, mientras se hace otra transferencia a otra velocidad por otra parte. Y de esa manera aprovechamos paralelismo. ¿Estamos? Hacemos las cosas de manera simultánea. Eso, bueno, esto me simplifica la lógica de los dispositivos lentos, porque hace que los dispositivos lentos sean más simples, más baratos, y que sea otro, el puente, el que se encargue de que vaya más rápido. ¿Estamos? Entonces yo puedo tener un dispositivo como este, que tiene una lógica muy sencilla y muy barata, y lo puedo tener en la mano, muy chiquita. Entonces, no hace falta que el mouse sea complicado. ¿Por qué? Porque es un mouse. ¿Se entiende? Y en general, eso como organización. Como otra característica esencial, siempre, en general, la mayoría de los buses, bueno, no siempre, pero típicamente, los buses, cuando hay que transmitir, transmiten tres tipos de cosas. Que esas cosas las llamamos señales. ¿Estamos? Que no es lo mismo de cuántos cables tenga, sino que va a haber
un montón todos los bases de algún modo van a tener que enviar direccionamiento, señales de direccionamiento. Van a tener que decir a qué dispositivo quieren acceder. O al revés, qué dispositivo está identificándose en el bus. De alguna manera hay que identificar. Entonces va a haber que mandar alguna señal de direccionamiento, alguna señal de datos para ver realmente qué es lo que se transfiere por el bus. Y alguna señal de control para manejo de interrupciones o algún tipo de métrica. Ahora, todo esto tienen que ser cables distintos y puede que sí, puede que no. ¿Se entiende? Eso ya dependerá del bus. Pero seguramente va a tener que mandar direcciones para identificar dispositivos, datos para transferir y algún control para manejo del mismo bus. ¿Se entiende? Pueden ser todos el mismo cable o pueden ser todos cables distintos. Pero que van a tener que hacer las tres cosas, van a tener que hacer las tres cosas. ¿Se entiende qué es una señal? ¿Qué es lo que se trata de mandar? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay dos cosas más importantes que son de los buses, esenciales de los buses. Todos los buses, o bueno, tampoco, no es todos, la mayoría de los buses, todos requieren algún tipo de arbitraje. ¿Escucharon hablar del término arbitraje en bus? Sí, bueno, todos los buses tienen que tener algún tipo de arbitraje. ¿Por qué? Para manejar las contenciones. ¿Qué son las contenciones? Cuando varios dispositivos quieren todos tratar de acceder al bus al mismo tiempo. Y de alguna manera eso no se puede. Cuando es el mismo bus, dicen, no, todos al mismo tiempo, no. Si todos quieren hacer preguntas al mismo tiempo, yo tengo que decir, espera, a ver, vamos de uno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué esquemas hay de arbitraje? Puede haber un esquema tipo master-slave, un esquema controlador-controlado. ¿Estamos? O sea, o alguien que toma un rol más activo y los demás que toman un rol más pasivo. Eso es un esquema típico. O pueden todos comunicarse entre sí, pero tiene que haber algún tipo de coordinación. Un arbitraje puede ser centralizado, puede haber alguien que diga yo soy el árbitro y yo me encargo de organizar todo. O distribuido, en el sentido de que todos los dispositivos pueden ponerse de acuerdo cómo vamos. Puede haber diversos esquemas de manejo de prioridades. No vamos a entrar en detalle. Pero tiene que haber algo para manejar contención. Ese es un concepto que tienen que saber. Y bueno, a la hora de ver cómo caracterizamos un bus, cómo medimos la performance o qué métricas usamos para evaluar un bus, ¿cuál es la más usada? Performance. ¿Estamos? ¿Y cómo medimos performance? Latencia y productividad. ¿Cómo medimos la productividad? Ancho de banda, la latencia, bueno, tiempo de respuesta. Segundos o megabytes o bytes transferidos por unidad de tiempo. A veces, para medir un bus, se suele usar el ancho de banda de bisección. ¿Saben lo que es el ancho de banda de bisección? Básicamente se dibuja la red, o se hace un esquema de la red completa y se la corta a la mitad. ¿Estamos? Porque esto tiene muchas cosas de matemática y hablan de grafos. ¿Han visto algo de grafo en alguna materia? Entonces lo cortan a la mitad y cuando lo cortan a la mitad ven cuántas transferencias se pueden hacer simultáneas. Ese es el ancho de banda de bisección. Hay gente que le gusta. Capaz que lo escuchan por ahí. Otra métrica que se usa son directamente transferencias por segundo. No importa acá cuál es la diferencia entre el ancho de banda y las transferencias por segundo, que después dicen, yo puedo hacer tantas transferencias por segundo, pero no dicen el ancho de la transferencia. Entonces después dicen, agrando el bus y aumento el ancho de banda. Pero puedo hacer la misma cantidad de transferencias. Entonces aumentan la productividad, no aumentando las transferencias, sino aumentando el ancho del bus. Es una especie de truco, pero hay gente que lo maneja así. Lo que no se usa es frecuencia. En general, todos los buses, o la mayoría de los buses, trabajan con una frecuencia, y son buses sincrónicos. ¿Estamos? Pero
la frecuencia no se suele utilizar como parámetro. Yo tengo un bus de 1 giga. Yo tengo un bus de 3 gigas. ¿Cuál es más rápido o cuál es mejor? No se puede saber porque son estas las métricas importantes. ¿Se entiende? Entonces, como la frecuencia no es, es un parámetro de los buses, pero no es una métrica utilizada para comparar. Por ejemplo, acá tienen un procesador de 3 GB, un bus de 1 GB. Entonces, ¿se pueden conectar un procesador de 3 GB a un bus de 1 GB? Sí, con una adaptación que va a hacer que un ciclo del bus son 3 ciclos del procesador. Entonces, el procesador, si quiere interactuar con el bus, va a tener que hacer algo, esperar y esperar. Hacer algo, esperar y esperar. Pero que puede, lo puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, por eso la frecuencia en general no se usa mucho. Se usan más estas otras métricas. Y también, como estamos viendo que temas de entrada-salida, hay que ver tolerancia a fallos. Si se corta un cable, la red sigue andando. Eficiencia energética, realmente cuánta energía me consume la red, cuánta energía gasto yo en mover los datos de un lugar a otro. La segunda P, digamos. No todo es perfecto. ¿Preguntas? ¿Se entendió claro hasta acá? Hay muchas maneras de clasificar los buses, las cuales yo les voy a contar varias y de las cuales en realidad no me interesa casi ninguna, pero es cosa que ustedes deberían saber y alguien les debería contar en algún momento. Yo espero que algunas cosas las sepan, pero vamos a mencionar algunas. Una clasificación es según la cantidad de líneas, y los buses pueden ser buses paralelos o buses seriales. ¿Saben lo que es un bus paralelo o un bus serial? Un bus paralelo, igual les voy a contar un poquito en un rato, un bus ancho en el cual se transmiten muchos bits en simultáneo. PCI sería, por ejemplo, PCI Express sería, por ejemplo, paralelo. PCI Express en particular no es un bus serial, a pesar de que también es ancho, pero es un bus serial. Un bus PCI común era un bus paralelo, pero ya creo que, no sé si lo conocen, digamos. Hoy en día hay pocos buses paralelos. ¿Alguno llegó a ver un disco ID? ¿Un disco con un conector ID? ¿Cómo eran los cables ID? Acá Juan Cruz dice, era un cable ancho, gris, que tenía en realidad, que era un cable ancho gris, pero en realidad eran muchos cablecitos finitos pegados entre sí. Bueno, es un bus paralelo. Ya no se usa. Bus seriales es que en general tienen menos líneas y se transmite con una frecuencia. En general, bueno, los buses paralelos también tienen una frecuencia, pero son buses más finitos, menos cantidad de cables. Después también otra clasificación es de los buses por la cantidad de dispositivos que se pueden conectar. Normalmente uno piensa un bus en el cual uno conecta múltiples dispositivos. ¿Estamos? Pero puede haber buses que son punto a punto, en el cual conectan 2 dispositivos. ¿Tienen un ejemplo de un bus punto a punto? USB, por ejemplo, también puede ser múltiple, pero es un caso conocido de bus punto a punto. ¿Por qué? Porque ustedes suelen tener un enchufe de un lado, un enchufe del otro, y no hay más. Ethernet es punto a punto. Cuando tienen un cable, tienen un conector de cada lado. Y si quieren conectar más dispositivos, ¿qué tienen que hacer? Un adaptador, un switch o algo que tenga varios puertos. Y ya es un aparato. ¿Se entiende? Pero en general el cable maneja 2 puntas. Eso es un punto a punto. Después hay otra clasificación de los buses por el tipo de cómo sincronizan la información. Hay buses sincrónicos en el cual tienen una señal de reloj. Que la señal de reloj puede ir implícita o en un cable aparte, pero van siempre con una señal de reloj. Esos son los buses más comunes. Si son asincrónicos, son buses que se establecen las transacciones mediante algún tipo de
protocolo de handshaking. ¿Saben lo que es un protocolo de handshaking? ¿Saben lo que es handshaking? ¿Qué es handshaking? Un apretón de manos. ¿Qué implica un protocolo de handshaking? Que los dispositivos se ponen de acuerdo. Y dicen, escúchame, yo te voy a transmitir un dato. Y el otro dice, bueno, dale. Entonces uno le dice, avísame cuando estés listo. Estoy listo. Bueno, ahí va. Ah, ya lo recibí. Y se conversan entre ellos y se ponen de acuerdo. En cambio, los que no son con handshaking, directamente hay un clock. Entonces, cada vez que llega la señal de clock, pasa algo. Hay un dato, un nuevo, un comando, una señal, pero siempre hay alguien que está fijándose en el clock. No se están poniendo de acuerdo entre los dispositivos. ¿Se entiende? ¿Seguros? Hay otros que es otra clasificación, es por el tipo de comunicación. La comunicación puede ser simplex, half duplex o full duplex. ¿Conocen los términos? Parece que sí, y se ríen. Básicamente, ¿qué implica que una comunicación es que sea simplex? Que es unidireccional. Siempre hay un transmisor y un receptor. ¿No? Que es half duplex. Exactamente. ¿Y qué es full duplex? ¿Escucharon todo lo que es half duplex? Sí, saben todo. ¿Qué es full duplex? Que los dos pueden transmitir y recibir y en simultáneo. Un ejemplo más raro ahí. Bueno, no sé qué ejemplo le habrán dado, pero los dos pueden transmitir y recibir y en simultáneo. Half duplex es los dos pueden transmitir y recibir, pero no al mismo tiempo. Los ejemplos raros no me meto. Pero todos saben de qué estamos hablando. Bien. Hay otra clasificación que es bases de ancho de banda fijo y bases de ancho de banda variable. Normalmente un bus tiene un ancho de banda fijo. Acá puede transferir tantos bytes. Pero hay algunos buses que dicen no. Ustedes pueden configurar, según el tipo de transacción que estén, cuánto ancho de banda quieren. Entonces, buenísimo, es variable. Entonces, dispositivos que requieran más ancho de banda pueden decir yo uso más ancho de banda, por lo menos por este tiempo, y después uso menos ancho de banda. Y lo van cambiando. Eso es una característica que se puede configurar por software. Y después había una clasificación que es según la ubicación dentro de una computadora. Existía el bus del sistema o el bus de memoria, que es el que conectaba el procesador con la memoria. Existía el bus de periféricos, que son los dispositivos más lentos, usualmente los más lejos del procesador. Existe el on-chip bus, que son los que están dentro del chip. Pero en general todos estos términos ya son medio difusos, porque como les digo, están todos cada vez, todos se van pasando dentro del procesador. ¿Preguntas? Creo que me da para una más, por lo menos, que es hablar de topologías de redes. ¿Por qué? Porque creo que algo ya conocen de topologías de redes. ¿Puede ser o no? ¿Cuál es la topología más simple que conocen? La topología de bus. Que hay ya un bus mostrado como un bus. ¿Qué es un bus? Un cable único, donde tengo los nodos son los cuadraditos negros que están ahí, y cada nodo se conecta mediante algún tipo de interfaz o adaptador, que son los puntitos azules. ¿Se distinguen los puntitos azules y los cuadraditos negros? Bien. Por lo menos no hace falta el oculista. ¿Cuál es la idea? Acá hay un solo medio de comunicación. Todos se conectan al mismo medio de comunicación. Entonces, en este bus, esta conexión, esta topología, ¿qué características tiene? Que se puede hacer una sola transferencia simultánea por el medio. ¿Está claro eso por todos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se puede mejorar eso? Está bien, pero agregando más bases es duplicando lo mismo, pero la topología, ¿cómo se la puede mejorar? ¿No han llegado a ver? O capaz que no lo han visto, no lo han pensado así. Pero, ¿qué pasa si conectamos el primero con el último? Por ahí, ¿qué has dicho vos? Redundancia no. Un anillo. La segunda es un anillo. Si al bus simplemente le metemos una conexión extra, hacemos un anillo, pero
¿Qué tiene de distinto el anillo con el bus? El anillo además está dibujado a propósito ahí. El anillo permite que se hagan dos transferencias simultáneas. El anillo permite que este nodo pueda transferir a este nodo mientras este nodo transfiere a este nodo. O este transfiera a este nodo mientras este transfiere a este nodo. Entonces, si ustedes lo cortan al medio con una tijera de este cable, ¿cuántas transferencias pueden hacer? Una. Y si ese dibujo lo cortan al medio, ¿cuántas transferencias pueden hacer? Dos. Y ahí está el ancho de banda de bisección. Entonces, con una conexión más, duplican la productividad. ¿Y cómo lo pueden mejorar? Que se llama una malla 2D. Entonces ya hacen una mesh. ¿Escucharon el término mesh? A la larga es una grilla, una malla, una cuadrícula, en el cual básicamente están conectados múltiples anillos en forma transversal para que haya, que permite múltiples conexiones simultáneas. Hoy en día esto está de moda, porque capaz que ustedes han escuchado hablar de una mesh de Wi-Fi en la casa, en el hogar, porque los routers no tienen señal hasta el cuartito del fondo o hasta el cuarto de arriba. ¿No les ha pasado? Y los que son extensores de señal hacen una red mesh de Wi-Fi. ¿Escucharon el término? Sí, bueno, está de moda. ¿Y cómo lo pueden mejorar a esto? En 3D. ¿Estamos? La idea es que esto es plano, acá esto es cubo. Entonces, de vuelta, si corto esto al medio, ya no me voy a poner a hacer las cuentas, pero ya son más. Y si corto esto al medio, también son más. ¿Y cómo lo puedo mejorar a esto? Bueno, ya hay otra opción que no es ya 3D, pero es todos conectados, todos contra todos. Y después hay topologías mucho más complejas. Una red crossbar, en el cual es como una mesh, pero con distintos tipos de switch, no sé ya cómo viene esto. Una red omega. Y hay gente que investiga todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está de moda hoy en día? Ojalá que lo hagas, digamos. ¿Cómo? Ojalá que lo hagas porque está complicado. Sí, no. O sea, yo les muestro, para que sepan que existe, nada más. ¿Qué es lo que está hoy en día? Son las redes tipo, se las conoce como fábricas, fabric switches, que la idea es que son totalmente dinámicas, o sea, son líos como estos, totalmente configurables por software. Entonces no tienen una topología específica. Entonces la idea es que la red se adapta a aquello que tiene que transferir. ¿Estamos? Y eso, por supuesto, son configurados por software, pero estamos hablando de software de bajo nivel, es hardware. Entonces la red, a medida que tiene que conectar ciertos tipos de dispositivos, se conecta de cierta manera en particular y se adapta a esos dispositivos y hace la transferencia. La topología es dinámica, no es tan estática como son todas estas. Una vez que tienen el cable, tiran el cable. ¿Vamos? Entonces, como verán, ¿cuál es la idea de esta diapositiva? Mostrarles que no hay una topología. ¿Estamos? ¿Y cuál es mejor? Bueno, depende también qué parámetros usamos. Aquellas son más simples, el anillo y el bus son mucho más fáciles. Estas son complicadas, pero estas seguramente tienen mejor performance, que se la mide como ancho de banda, como latencia. Fíjense cuánto demora en transferir un dato de acá a otro dispositivo. En el anillo a veces tengo que hacer varios saltos, en estas otras son más directas, entonces la latencia es menor. ¿Se entiende? Más o menos la idea. Mejoran latencia, mejoran ancho de banda. Y se van adaptando. Entonces no hay cosas fijas. Y hay múltiples, muchos tipos. Con esto cortamos por hoy. Ya después veremos si hay un video, 2 videos, y vamos a seguir hablando de conexiones
El viernes. Cierto que recién estamos miércoles. ¿Preguntas? Bueno, cortamos acá.